Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque traigo un vídeo cargado de chismes, revelaciones y dramas tal como nos gusta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y también más comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance que floreció en la pantalla y se hizo realidad fuera de ella, nos tuvo a todos enamorados. Pero como ya sabemos, el cuento de hadas tuvo su final. Y hoy vamos a explorar algunos secretos que podrían haber estado ocultos tras esa ruptura. ¿Listos para el chisme jugoso? Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Además, si les gusta este vídeo, déjenme un buen me gusta y compartan con sus amigos, así llegamos a más personas que aman este género tanto como nosotros. Ahora sí, vamos al lío. El romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue como sacado de un cuento de hadas. Se conocieron grabando la exitosísima serie Sen Kalkam, y la química entre ellos era palpable. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional, y su relación se convirtió en el centro de atención de la prensa rosa y de las redes sociales. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? Sen Kalkam es una comedia romántica que sigue la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. La premisa es sencilla, pero la dinámica entre Hande y Kerem, la chispa que desprendían juntos, hizo que la serie fuera adictiva para millones de personas. La serie, con sus hermosos paisajes de Estambul y su banda sonora pegadiza, fue una bocanada de aire fresco en el panorama televisivo. Y no solo eso, la serie también fue un escaparate del vibrante estilo de vida turco, mostrando la belleza de su cultura y su gente. Ahora, ¿por qué esta serie es tan relevante para el tema de nuestro vídeo? Porque fue en el set de grabación de Sen Kalkam donde nació el amor entre Hande y Kerem. Y aunque ambos siempre fueron muy discretos con su vida privada, los fans pudieron seguir cada paso de su relación a través de las redes sociales y de las fotografías de los paparazzi. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su éxito. Recordemos las escapadas románticas a las Maldivas, los mensajes cariñosos en Instagram y las miradas cómplices en las alfombras rojas. Cada gesto era interpretado como una confirmación de su amor y alimentaba la fantasía de sus seguidores. Pero como decía antes, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Y aunque ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron la noticia en un principio, finalmente se hizo evidente que la relación había terminado. La noticia conmocionó a sus fans, que no entendían cómo una pareja tan perfecta podía separarse. El silencio de ambos alimentó aún más las especulaciones y la prensa rosa se encargó de llenar el vacío informativo con todo tipo de conjeturas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Han surgido muchas teorías sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos apuntan a las exigencias de sus agendas profesionales, que les impedían pasar tiempo juntos. Otros hablan de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Recientemente han circulado algunos rumores que apuntan a que Kerem podría estar a punto de revelar algunos secretos sobre la relación. No hablo de una entrevista explosiva ni de un comunicado oficial, sino de pistas sutiles en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Algunos fans creen que Kerem está intentando contar su versión de la historia, aunque de forma discreta, para no dañar la imagen de Hande. Se han interpretado sus últimas publicaciones como mensajes codificados, cargados de melancolía y de un cierto resentimiento. Sus entrevistas, aunque cuidadosas, han dejado entrever una sensación de incompletitud y de arrepentimiento. Uno de los rumores más persistentes es que la presión mediática y la constante atención de los fans fue demasiado para ambos. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle en las redes sociales. Esto, sin duda, debió generar mucha tensión y estrés en la pareja. Imaginen no poder salir a cenar sin ser fotografiados, no poder tener una conversación privada sin que se filtre a la prensa. Esa falta de intimidad, sin duda, debió ser asfixiante. Otro rumor apunta a que Hande podría haber tenido dudas sobre el futuro de la relación.
Al parecer, Ande estaba más centrada en su carrera profesional y en explorar nuevas oportunidades, mientras que Kerem estaba más interesado en sentar cabeza y formar una familia. Estas diferencias de prioridades podrían haber sido un factor determinante en la ruptura. Se dice que Ande tiene una ambición desmedida y que prioriza su ascenso profesional por encima de todo. Kerem, por otro lado, es visto como un hombre más tradicional, que anhela una vida familiar estable y tranquila. Pero las teorías no terminan ahí. Algunos insiders de la industria apuntan a que podría haber habido terceras personas involucradas. Rumores de infidelidades, celos y desconfianza han circulado por la prensa turca, aunque sin ninguna confirmación oficial. Es importante recordar que estos son solo rumores y que no hay pruebas que los respalden. Sin embargo, la posibilidad de que haya habido infidelidades añade un ingrediente más al drama y alimenta la curiosidad de los fans. Además de Senkalkam, tanto Ande como Kerem han participado en otras series turcas muy exitosas. Ande, por ejemplo, protagonizó Aşk Laftan Anlamaz, una comedia romántica que también fue muy popular. En esta serie Ande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. La serie es divertida, ligera y cuenta con una banda sonora muy pegadiza. Aşk Laftan Anlamaz consolidó a Ande como una de las actrices más queridas de Turquía y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Por otro lado, Kerem protagonizó Mutesem İkili, una serie de acción y comedia en la que interpreta a un policía llamado Mustafa Kerim Khan, también conocido como MKC. La serie es entretenida y llena de acción, con escenas de lucha bien coreografiadas y diálogos ingeniosos. Aunque Mutesem İkili no tuvo el mismo éxito que Senkalkam, permitió a Kerem demostrar su versatilidad como actor. Kerem demostró que no solo es un rostro bonito, sino que también tiene talento para la acción y la comedia. Y hablando de versatilidad, también podemos mencionar otra serie en la que Kerem participó, Yaşamayanlar, una serie turca de vampiros original de Netflix. En esta serie Kerem interpreta a un vampiro llamado Dimitri, que lucha contra otros vampiros en Estambul. La serie es oscura, misteriosa y visualmente impactante, con una estética gótica que la diferencia de otras producciones turcas. Yaşamayanlar muestra una faceta diferente de Kerem como actor, demostrando que puede interpretar tanto personajes románticos como personajes más oscuros y complejos. Esta serie fue un riesgo para Kerem, ya que se alejó de su imagen de galán y se adentró en un territorio más oscuro y experimental. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, la ruptura de Ande y Kerem, es importante recordar que todas estas son solo teorías y rumores. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque nos gustaría saber todos los detalles, es importante respetar su privacidad y no hacer juicios precipitados. No debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Ande y Kerem fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su amor, que nació en la pantalla y se hizo realidad fuera de ella, nos hizo creer en los cuentos de hadas. Y aunque el cuento de hadas llegó a su fin, el legado de Senkalkam y el recuerdo de su romance permanecerán en la memoria de sus fans. Su química en la pantalla fue innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem realmente tiene secretos que revelar sobre la relación? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas causas de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo este drama. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O es un capítulo cerrado en sus vidas? Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que contarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero antes de irme, quiero dejarles una pregunta abierta. ¿Creen que la presión de las redes sociales y la exposición mediática son factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación de famosos? Reflexionemos sobre ello y compartamos nuestras opiniones. Hasta la próxima.